El almirante Sex se paró entonces en el puente de su nave insignia, la ira del dominio, observando cómo el planeta azul se hacía más grande, la pantalla principal. Sus 4 ojos se centraron en el pequeño mundo que había estado enviando señales extrañas a través del espacio durante últimos 50 ciclos. Las señales eran débiles y primitivas, pero mostraban claros indicios de inteligencia. Almirante, estamos recibiendo otra transmisión del planeta, informó el comandante Valk, su segundo al mando. El alto. El oficial de piel gris trabajaba en su puesto de control con una eficiencia demostrada. Ponlo, ordenó entonces Sex. Su voz transmitía la autoridad de quien había conquistado docenas de mundos para la hegemonía. Los oradores crepitaba con sonidos que parecían casi musicales. Voces extrañas hablaban en patrones que el lenguaje sugerido, aunque ningún traductor de la flota pudo entenderlo. Mezclados con las voces había otros sonidos, ruidos mecánicos, pitidos electrónicos y lo que parecía ser alguna forma de entretenimiento. Interesante, dijo Sexton, acariciando la cresta ósea que recorría su mandíbula. Han desarrollado tecnología básica de comunicación, que revela nuestro análisis sobre sus capacidades militares. La oficial científica, una criatura baja con 6 brazos, levantó la vista desde su puesto. Almirante, los escáneres de largo alcance muestran aproximadamente 12 naves orbitan el planeta. Parecen estar armadas, pero la tecnología parece muy básica. Los barcos podían destruirlos sin sufrir daños. Sex asintió. Esto era típico de las especies primitivas. Siempre intentaban defenderse, pero sus armas solían ser cientos de años de retraso respecto a la tecnología hegemónica. Aún así, la hegemonía prefirió seguir protocolo. Primero, ofrecerían a la especie la oportunidad de unirse voluntariamente. Si se negaban, entonces la conquista seguiría. Abran un canal de comunicación, ordenó. El oficial de comunicaciones trabajó en su puesto durante varios minutos. Canal abierto, almirante. Estamos transmitiendo en múltiples frecuencias. Sexton dio un paso adelante, y su alta figura proyectó una sombra sobre el puente. Atención, habitantes del tercer planeta. Soy el almirante Sexton de la flota Hegemony. Su especie ha sido seleccionada para integrarse en nuestro imperio. Entregarán sus fuerzas armadas. Fuerzas, y aceptar el gobierno de la hegemonía. A cambio recibirás protección y acceso a tecnología avanzada. Tiene un día estándar para responder. Transmisión terminó y el puente quedó en silencio. Ahora esperarían. La mayoría de las especies se tomaron un tiempo para discutir entre sí antes de responder. Algunas aceptado de inmediato, agradecido por la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. Otros necesitaron más convencimiento. Horas pasó antes de que llegara una respuesta. Cuando lo hizo, sorprendió a todos en el puente. Flota de la hegemonía, aquí el capitán Sarah Chen, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hemos recibido su mensaje y lo hemos discutido con nuestra gente. Agradecemos su oferta, pero debemos rechazarla respetuosamente. La Tierra desea permanecer independiente y desarrollarse a nuestro propio ritmo. Esperamos que respete nuestra decisión. La voz era tranquila y educado, pero firme. Sexton había escuchado respuestas similares antes, aunque por lo general con más miedo y desesperación. Este humano parecía casi indiferente al rechazar al imperio más poderoso del mundo, la galaxia. Interesante, dijo Sexton. Hablan con confianza para tal especies primitivas. Comandante Valk, ¿cuál es la dotación actual de nuestra flota? 500 naves, almirante, incluyendo 20 naves pesadas cruceros y 5 dreadnoughts, más que suficiente para manejar sus 12 naves. Sexton consideró sus opciones. Las reglas de la hegemonía eran claras. Las especies que se negaran a integrarse serían conquistados o destruidos. Pero algo en esta situación lo intrigaba. Estos humanos parecían diferente de alguna manera. Abra el canal de nuevo, dijo. Capitán Chen, debo informarle que el rechazo de nuestra oferta resultará en una acción militar. Sus 12 barcos no pueden aspirar a derrotar a nuestra flota. Te recomiendo encarecidamente que lo reconsideres. La respuesta llegó rápido. Almirante, entendemos las probabilidades, pero a veces los principios importan. Más que la supervivencia. Si decides atacar, defenderemos nuestro mundo con todo lo que tenemos. Sexton sintió una extraña emoción. Respeto.
Estos humanos sabían que morirían, pero decidieron luchar de todos modos. Era admirable, en cierto modo feudal. Muy bien, dijo. Tú ya has tomado tu decisión. Prepárate para la batalla. Las siguientes horas se dedicaron a posicionar la flota y prepararse para combate. Los humanos también parecían estar preparándose. Aunque sus 12 naves parecían patéticas comparadas con las enormes flota de la hegemonía que llenó el espacio alrededor de su planeta. Cuando comenzó la batalla, fue diferente a todo lo que Sexan había visto antes. Las naves humanas se movían con una coordinación increíble, como si estuvieran controladas por una sola mente. Usaron tácticas que no tenían sentido según la doctrina militar estándar. En lugar de intentar, manteniendo la distancia e intercambiando fuego, cargaron directamente contra las naves de la hegemonía. La primera nave humana, apenas del tamaño de una corbeta de la hegemonía, acelerada a velocidades imposibles hacia la ira del dominio. El fuego de armas de docenas de naves de la hegemonía iluminó el espacio a su alrededor, pero de alguna manera evitó la mayor parte del daño. ¿Qué están haciendo?, preguntó el comandante Valk con clara confusión en su voz. Sex observó fascinado cómo la pequeña nave humana colisionaba con uno de sus cruceros pesados. La explosión fue masivo, destruyendo ambas naves al instante. Están usando sus naves como armas, se dio cuenta. Nos están embistiendo. Más naves humanas siguieron el mismo camino. Patrón. Acelerarían hacia las naves de hegemonía, sufrirían daños masivos y luego se estrellarían contra sus objetivos en el último momento. Fue un suicidio, pero efectivo. Cada colisión destruyó o dañó gravemente una nave de la hegemonía. Las naves humanas también portaban armas que parecían imposibles. Una nave disparó proyectiles que se movían más rápido que la luz, atravesando los escudos de hegemonía como si no lo hicieran. Existe. Otra nave liberó nubes de pequeños objetos que se adhirieron a los cascos de la hegemonía y explotaron con tremendos fuerza. Almirante, están usando armas cinéticas primitivas pero con algún tipo de sistema de propulsión avanzado, informó el oficial científico. Y esos explosivos parecen ser algún tipo de antimateria. ¿Antimateria? Sexan se sorprendió. Eso es tecnología restringida. ¿Cómo podría una especie primitiva desarrollar armas de antimateria? Pero no había tiempo para... Maravilla. La batalla se intensificaba cada minuto. Los humanos luchaban con una desesperación y creatividad que los Hegemani nunca se habían encontrado. Usaron restos de barcos destruidos como armas y dispararon contra sus propias embarcaciones para crear explosiones dirigidas e incluso desprender partes de sus naves para embestir a los cazas hegemónicos. Una nave humana, muy dañada y claramente moribunda, transmitió un mensaje todas las frecuencias. Por la Tierra, por la humanidad, recuérdenos. Entonces, aceleró directamente hacia la nave insignia de Sexon. La ira del dominio disparó todo lo que tenía, pero la nave humana siguió viniendo. En el último segundo, explotó en un estallido de luz que cegó temporalmente a todos en el puente. Cuando la luz se desvaneció, la nave humana había desaparecido, pero también una gran sección del casco del buque insignia. Las alarmas de emergencia llenaron el puente mientras se realizaban las reparaciones. Las tripulaciones se apresuraron a sellar la brecha. Informe de daños. Sexton ordenado. Rotura de casco en las cubiertas 15 a 20. Se ha perdido la alimentación principal del arma de proa. Sistemas, pero sobreviviremos, almirante. La batalla continuó durante otra hora. Una a una, las naves humanas fueron destruidas, pero cada muerte le costó caro a la hegemonía. Para cuando la última nave humana enmudeció, Sextan había perdido 37 naves, incluyendo 2 cruceros pesados. Para 12 naves primitivas los humanos habían luchado como demonios. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones en voz baja, estamos recibiendo una transmisión del planeta. Transmítelo. La voz era diferente esta vez, mayor, más formal. Flota hegemónica, aquí el presidente Martínez de la Tierra. Los defensores se han ido, pero nuestro espíritu permanece inquebrantable. Sabemos que probablemente destruirás nuestro mundo ahora. Pero,
Las generaciones futuras recordarán que la humanidad eligió la libertad sobre la esclavitud. Morimos con honor. Sexton miró fijamente a Planeta de abajo. El procedimiento estándar requería un bombardeo orbital de los principales centros de población, seguido de ocupación de los asentamientos supervivientes. Pero algo lo detuvo. El comandante Balk preguntó, ¿sus órdenes? Comience el bombardeo, dijo Sexton, por fin. Pero solo apunten a instalaciones militares. Dejen intactos los centros de población. Fue una pequeña misericordia, pero era todo lo que podía ofrecer. Al comenzar el bombardeo, vio cómo las explosiones se extendían por la superficie del planeta. Cada destello de luz representó la destrucción de la tecnología e infraestructura militar humana. Cuando terminó, el planeta estaba indefenso, pero no destruido. La mayor parte de la población había sobrevivido. Almirante, sensores de largo alcance. Están detectando un pequeño objeto que sale del planeta, informó el oficial científico. Parece ser una especie de sonda o cápsula de mensajes. ¿La destruimos?, preguntó el oficial de armas. Sexton lo pensó un momento. No, déjalo pasar. Probablemente solo sea un registro histórico o un mensaje final a sus dioses. No puede hacernos daño. La sonda desapareció, hacia las profundidades del espacio, llevando su carga desconocida lejos del mundo conquistado. Más tarde, mientras la flota se preparaba para abandonar el sistema, Sex grabó su informe oficial. Describióla la conquista fue considerada un éxito, pero destacó el inusual espíritu de lucha de los humanos. Recomendó que se observara con cuidado las especies, ya que mostraban más potencial que la mayoría de las culturas primitivas. Lo que no mencionó en su informe fue la extraña sensación que tuvo durante la batalla. Los humanos habían luchado como si estaban ganando tiempo, no solo muriendo heroicamente. Varias veces había visto naves humanas transmitiendo datos incluso mientras los destruían. Era casi como si estuvieran estudiando tácticas de hegemonía y tecnología, aprendiendo incluso en sus últimos momentos, pero eso era imposible. La flota humana fue destruida. Su mundo fue conquistado. ¿Qué podrían aprender que importara ahora? Cuando la ira del dominio entró en el hiperespacio, regresando al territorio de la hegemonía, ninguno de los tripulantes lo notó. Una pequeña sonda que se había escapado antes, ya estaba lejos, siguiendo un rumbo que la llevaría a lo profundo de tierras inexploradas. Espacio. Dentro de la sonda, había un mensaje simple. Rechazaron los términos. Recomendar protocolo 7 datos tácticos completos adjuntos. Vengar a los 12. El mensaje estaba dirigido a coordenadas que no existían en ningún mapa estelar conocido, enviado a receptores que Hegemony nunca había detectado. A lo largo de la galaxia, en bases ocultas y secretas colonias, otros humanos comenzaron a recibir la transmisión. El almirante Sexton había ganado su batalla, pero no tenía idea de lo que acababa de comenzar. Las 12 naves que murieron defendiendo la Tierra no fueron las últimas de la humanidad. Esperanza. Eran solo el comienzo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Habían pasado 6 meses desde la conquista de la Tierra, y el almirante Sexton se encontraba estacionado en el borde de espacio de hegemonía, lidiando con otra rebelión en un mundo minero. La victoria sobre los humanos le había dado fama en todo el imperio. Los militares ahora impartían cursos sobre campaña de la Tierra, utilizando sus tácticas como ejemplos de procedimientos adecuados de conquista. El alto mando quedó tan impresionado con su eficiente victoria, que lo ascendieron y le dieron el mando de las flotas del borde exterior. Se consideraba una misión prestigiosa, aunque Sexton a veces echó de menos la emoción de explorar nuevos mundos. Almirante, tenemos otro informe de situación. Desde la Tierra, dijo el comandante Balk, acercándose con un datapad en sus manos. Sexton levantó la vista de su propia informes. ¿Cómo se están adaptando los humanos al gobierno hegemónico? Mejor de lo esperado, señor. Han estado sorprendentemente cooperativa. Sus líderes parecen entender que la resistencia es feudal. Se están cumpliendo las cuotas de producción, y no ha habido incidentes importantes. Bien, dijo Sexton, aunque algo sobre el informe le inquietó. Según su experiencia, las especies conquistadas solían tardar años en aceptar plenamente su nueva situación. Los humanos se habían adaptado casi demasiado rápido en toda la galaxia, sistema de capital de la hegemonía.
Llegaban otros informes que pintaban un panorama diferente. El embajador Krell se sentó en su oficina del Ministerio de Inteligencia, revisando informes de todo el imperio. Como jefe de la hegemonía oficial de inteligencia, era responsable de monitorear las amenazas tanto dentro como fuera de su territorio. Últimamente he notado algunos patrones inquietantes. Asistente Bex, tráeme los informes de sectores 7 a 12, gritó en su ayuda. El joven oficial se apresuró a acercarse, con una pila de cuadernos de datos. Señor, estos son los informes de incidentes que solicitó. Ha habido 17 accidentes graves en esos sectores durante los últimos 4 meses. Krell comenzó a leer los informes. Un astillero crítico en el sector 7 había sufrido una falla completa del sistema informático, lo que retrasó la producción del barco en meses. Un importante depósito de suministros en el sector 9 había sufrido una serie de explosiones que destruyó miles de toneladas de equipo militar. Los relés de comunicación en todo el sector 12 habían sido mal funcionamiento, lo que provocó retrasos en la coordinación militar. Cada incidente tuvo ser investigado y explicado. Las fallas informáticas se atribuyeron a sistemas obsoletos. Las explosiones se atribuyeron a procedimientos de almacenamiento inadecuados. Los problemas de comunicación se atribuyeron a la radiación solar y al desgaste del equipo. Pero Krell había trabajado en inteligencia durante más de 200 años y sabía que tantos accidentes no eran normales. Bex tira. Subir los mapas estelares de estos sectores. Quiero ver la ubicación de estos incidentes. La pantalla holográfica mostró un mapa tridimensional del espacio de hegemonía. Los puntos rojos marcaban la ubicación de los misteriosos accidentes. Para la mayoría de los observadores, parecerían aleatorios, dispersos en docenas de sistemas sin un patrón claro. Pero Krell vio algo más. Los incidentes formaron una línea aproximada a través del espacio, siguiendo las principales rutas comerciales y líneas de suministro militar. Más importante aún, todas estaban ubicadas a lo largo de los caminos que conducía desde los mundos centrales hacia el borde exterior, hacia la Tierra. Bex, ¿cómo empezaron estos incidentes? El asistente revisó sus registros. El primero se reportó hace 3 meses, señor. Aproximadamente 3 meses después de la conquista de la Tierra, Krell sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Había vivido docenas de mundos conquistados y había visto ataques de venganza antes, pero generalmente ocurrían inmediatamente después de la conquista, impulsados por la ira y la desesperación. Los ataques estratégicos que tardaron meses en planificarse y ejecutarse fueron algo diferente. Completamente. Consígueme una reunión con el Sumo Consejo, ordenó. Prioridad 1. Ella reunión tuvo lugar al día siguiente en la Cámara del Gran Consejo en el Mundo Capital. 12 de los seres más poderosos de la galaxia se sentaron alrededor de una mesa circular que representaba diferentes especies y regiones del imperio. El canciller Morfk, una criatura enorme con piel acorazada y múltiples cabezas, habló primero. El embajador Krell, tu solicitud de una reunión de emergencia fue muy inusual. ¿Qué crisis requiere nuestra atención inmediata? Krell activó la pantalla holográfica y mostró al consejo el patrón de incidentes que había descubierto. Honrado concejales, creo que nos enfrentamos a un ataque coordinado contra nuestra infraestructura. Estos incidentes no son accidentes, son sabotajes. El almirante Tox, líder militar de la hegemonía, rió con desdén. ¿Sabotaje? ¿Por quién? Somos el imperio más poderoso de la galaxia. No. Esa es precisamente mi preocupación, respondió Krell. Estos ataques no son directos. Son sutiles. Están diseñados para parecer accidentes y están siendo llevados a cabo por alguien con un conocimiento detallado de nuestros sistemas y rutas de suministro. La concejal Sara, en representación de los gremios de comerciantes, analizó los datos con interés. Las explosiones del depósito de suministros nos han costado recursos significativos. Si estos son ataques, necesitamos encontrar al responsable. Creo que Krell dijo, con cuidado, debemos investigar la posibilidad de que estos ataques estén relacionados con nuestra reciente conquista de la Tierra. La sala del consejo quedó en silencio. Entonces el gran almirante Tox estalló en carcajadas. Los humanos que destruimos, toda su flota, su mundo está bajo nuestro control.
¿Cómo podría una especie conquistada llevar a cabo ataques por toda la galaxia? Eso es lo que me preocupa, Krell, insistió. Según nuestra inteligencia, destruimos todos los activos militares humanos. Sin embargo, estos ataques comenzaron poco después de la conquista y siguen patrones que sugieren un conocimiento interno de nuestras operaciones. Las múltiples cabezas del canciller Morph se giraron para mirarse entre sí antes de centrarse en Krell. Embajador, se tienen en cuenta sus preocupaciones, pero no podemos basar nuestra política en especulaciones, a menos que usted... Si no tenemos evidencia concreta de que hay humanos involucrados en estos incidentes, debemos asumir que son coincidencias. Pero, canciller, el asunto está cerrado, declaró Morph. La amenaza humana era... eliminados en la Tierra. La victoria del almirante Sextan fue completa y decisiva. No desperdiciará recursos persiguiendo sombras. Al salir Krell de la reunión, sintió una profunda sensación de inquietud. Su experiencia le decía que algo andaba muy mal, pero sin pruebas no podía convencerse. El consejo tomó medidas. Lo que no sabía era que sus instintos eran completamente correctos. Lejos del consejo cámaras, en el espacio profundo entre los sistemas estelares, estaban sucediendo cosas extrañas. Los sensores de largo alcance ocasionalmente detectaron anomalías gravitacionales y objetos masivos, moviéndose por el espacio donde no debería existir nada. Las naves enviadas a investigar no encontraron nada, pero sus tripulaciones informaron sintiéndose observado por ojos invisibles. En mundos remotos de toda la galaxia, habían comenzado a aparecer pequeños grupos de humanos. Afirmaban ser comerciantes, refugiados o exploradores que habían partido la Tierra antes de la conquista. La mayoría de las autoridades locales creyeron estas historias y permitieron que los humanos se asentaran tranquilamente en sus comunidades. Estos humanos eran diferentes de la población conquistada de la Tierra. Tenían confianza, equipados, y parecían saber mucho más sobre tecnología galáctica de lo que deberían, pero se mantuvieron reservados y no causaron ningún problema. Por lo tanto, fueron ignorados en gran medida. Lo que las autoridades no se dieron cuenta fue que estos humanos estaban recopilando información. Estudiaron procedimientos militares de hegemonía. Mapearon el suministro rutas e identificaron infraestructura crítica. La información que recopilaron se transmitió a sitios ocultos, receptores que utilizan métodos de comunicación que la tecnología de hegemonía no pudo detectar. La sonda que se había escapado de la Tierra 6 meses antes había llegado a su destino, una base oculta en una estrella. Sistema que no aparecía en ninguna carta de hegemonía. La base se construyó dentro de un gran asteroide, invisible para sensores convencionales y tecnología que parecía imposible. La base no estaba vacía. Cientos de humanos trabajaban allí, analizando los datos de la batalla terrestre y planificando su respuesta. Estos no eran los conquistados humanos de la Tierra. Estos eran miembros del verdadero ejército de la humanidad, que regresaban de exploración, misiones en galaxias distantes para encontrar su mundo natal bajo ataque. El capitán Marcus Webb se encontraba en el centro de mando, leyendo la última transmisión de la Tierra. Su rostro estaba endurecido por la ira contenida mientras revisó los datos tácticos de la batalla. 12 naves, dijo en voz baja. Enviaron cadetes para enfrentarse a una flota de 500. El escuadrón de entrenamiento de la academia fue todo lo que había en el sistema cuando llegó la Hegemony, respondió el coronel Singh, su segundo al mando. Ellos nos compró tiempo y nos dio información sobre las capacidades del enemigo. Murieron por nada, dijo Webb con amargura. Mientras explorábamos galaxias distantes, nuestros hijos, muriendo por proteger un mundo que ya habíamos evacuado. No en vano, corrigió Singh. El sacrificio nos dio todo lo necesario para planificar nuestro contraataque. Observa estos datos. Frecuencias de escudo de la hegemonía. Capacidades de armas, debilidades en el diseño de naves. El escuadrón de la academia lo registró todo antes de morir. Webb estudió los informes tácticos. Las naves humanas estaban equipadas con sensores avanzados que registraban cada detalle del ataque a la hegemonía. Incluso mientras morían, los jóvenes oficiales habían seguido transmitiendo datos, creando una imagen completa de las capacidades enemigas. ¿Cuánto tiempo tardarán nuestras flotas en alcanzar el espacio de hegemonía?, preguntó Webb. El primero, la flota ya está en posición.
La fuerza de tarea del almirante Chen debería llegar al territorio de la hegemonía dentro de una semana. La segunda y la tercera flotas seguirán a intervalos. Webb asintió. La almirante Sarah Chen era la hermana de la capitana Sarah Chen, quien había muerto defendiendo la tierra. Ella había solicitado el mando de la misión de venganza, y nadie había estado dispuesto a negárselo. ¿Qué hay del sabotaje? ¿Operaciones? Siguiendo el programa, Singh informó. Nuestros equipos de infiltración atacó con éxito 17 instalaciones críticas. Las líneas de suministro de Hegemony ya muestran signos de tensión. Cuando lleguen nuestras flotas, su capacidad de respuesta será muy limitada. Bien. Webb dijo. Los Hegemony creen que conquistaron a la humanidad con una batalla fácil. Es hora de mostrarles la verdad. Mientras tanto, en el puente de su nave insignia, el almirante Sexton estaba tratando con la última de una serie de fallas en los equipos. El sistema de comunicaciones había fallado durante un momento crítico, operación, causando confusión y retrasos, que permitieron a las fuerzas rebeldes escapar. Este es el tercer fallo importante del sistema este mes, informó el comandante Balk Ingeniería. Dice que los problemas están empeorando. ¿Han determinado la causa? Le preguntó Sexton. Sospechan que es relacionado con un lote de componentes defectuosos que se instalaron durante nuestro último reabastecimiento. El depósito de suministros. El lugar donde obtuvimos la pieza sufrió una explosión el mes pasado, por lo que no podemos verificar el historial del componente. Sexton frunció el ceño. Más accidentes y fallos de equipo. Parecía que toda la hegemonía se estaba desmoronando últimamente. Señor, el oficial del sensor llamó. Estoy detectando lecturas inusuales en el borde del sistema. Parece que naves, muchas naves. ¿Rebeldes? Preguntó Sexton. No, señor. Se desconoce el perfil del sensor. Las naves parecen usar algún tipo de tecnología de sigilo. Apenas puedo detectarlas. En la pantalla principal comenzaron a aparecer imágenes borrosas. Naves distintas a las de la base de datos de Hegeman se movían por el espacio con gracia depredadora. Eran elegantes y de aspecto letal, con armas que parecían curvar la luz a su alrededor. ¿Podemos identificar su origen?, preguntó Sexton. El oficial de comunicaciones trabajó frenéticamente en su puesto. Señor, estoy recibiendo una transmisión del buque líder. Pásela. La voz que... El puente estaba lleno de calma, profesionalidad y absolutamente aterrador en su certeza. Flota de la hegemonía. Les habla la almirante Sarah Chen, de la Fuerza Expedicionaria Humana. Eres culpable de agresión no provocada contra la Tierra y del asesinato de 12 jóvenes oficiales que murieron protegiendo su hogar. Ríndete, de inmediato o afronta las consecuencias. Sexton sintió que se le helaba la sangre. Fuerza Expedicionaria Humana. Pero nosotros, destruyó todos los activos militares humanos. ¿Lo hiciste? La voz del almirante Chen tenía un nota de oscura diversión. Destruiste 12 naves de entrenamiento tripuladas por cadetes de la academia. ¿De verdad creías que ese era todo nuestro ejército? En la pantalla del sensor aparecían más naves, docenas, luego cientos, luego miles. El espacio alrededor de la flota de Sexton se llenó de naves humanas, cada una más grande y más avanzado que cualquier cosa que la hegemonía hubiera construido jamás. Esto es imposible. El comandante Balk susurró. ¿De dónde salieron? El almirante Chen respondió a la pregunta como si ella lo había oído. Hemos estado explorando galaxias distantes mientras ustedes han estado conquistando mundos primitivos. Aprendimos cosas que aterrorizarían a tu imperio. Ahora estamos en casa y estamos muy enojados. Sexton se dio cuenta con creciente horror de que todo lo que los Hegemony creían saber sobre la humanidad estaba equivocado. Los 12 las naves en la Tierra no habían sido su flota, habían sido un escuadrón de entrenamiento. El verdadero ejército humano estaba más allá de cualquier cosa. La galaxia jamás había visto. Almirante Chen dijo, tratando de mantener la voz firme. Quizás podamos discutir los términos. El tiempo de discusión terminó cuando dispararon contra nuestros hijos, respondió Chen. Querías ver la capacidad militar de la humanidad. Felicidades. Estás a punto de recibir una demostración.
La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había presenciado jamás. La flota de 200 naves del almirante Sextán se enfrentó a más de 2000 naves humanas. Pero las cifras eran solo una parte del problema. Las naves humanas se movían como criaturas vivientes que fluían por el espacio, con una gracia que parecía desafiar física. Sus armas disparaban rayos de energía pura que atravesaban la hegemonía. Escudos como de papel, todas las naves en formación defensiva. Sexton ordenó, pero su orden parecía inútil. La flota humana no atacó en olas organizadas que la doctrina de la hegemonía esperaba. En cambio, se movieron como una manada de depredadores, rodeando y aislando naves individuales antes de destruirlas con precisión quirúrgica. La primera nave de hegemonía en caer fue el crucero Iron Fist. 3 naves humanas se acercaron desde diferentes ángulos. Sus armas crearon una red de energía que sobrecargó todos los sistemas de la nave. El crucero simplemente se detuvo, funcionando. Motores, armas, soporte vital, todo falló a la vez. La tripulación había tiempo justo para evacuar antes de que la nave se destrozara. ¿Cómo lo hacen?, preguntó el comandante Valk observando con horror cómo otra nave hegemónica sufría el mismo destino. Sus armas parecen apuntar a nuestros sistemas informáticos directamente, informó el oficial científico. Pero eso debería ser imposible. Nuestros sistemas están protegidos contra la guerra electrónica. En la pantalla principal, el buque insignia del almirante Chen se movía a través de la batalla como un depredador gigante. La nave era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de la ira del dominio, pero se movía con una velocidad y una gracia imposibles. Sus armas eran obras de arte, creando patrones de destrucción que eran casi hermosos de ver. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo transmisiones de las naves humanas. Están transmitiendo en todas las frecuencias. ¿Qué están diciendo? Están leyendo nombres, señor. Nombres humanos. Y mostrando imágenes. En la pantalla la cara apareció la imagen de una joven. Parecía apenas lo suficientemente mayor como para ser una oficial militar, con ojos brillantes y una actitud segura. Sonrió. Apareció un texto debajo de su imagen. Teniente Sarah Kim, Defensa de la Tierra Fuerza, murió defendiendo su mundo natal. Apareció otro rostro. Un joven con ojos amables y expresión gentil. En David Rodríguez, Defensa de la Tierra Fuerza, murió protegiendo a civiles inocentes. Uno a uno, 12 rostros aparecieron en la pantalla. Jóvenes oficiales que habían muerto hacía 6 meses defendiendo la Tierra, la flota humana, difundiendo sus imágenes y nombres mientras luchaban, convirtiendo la batalla en un servicio conmemorativo para los muertos. Para Sarah Kim escuchó la voz por el canal de comunicaciones mientras un destructor humano eliminaba una corbeta Hegemony. Para David Rodríguez, gritó otra voz mientras un crucero humano inutilizaba una fragata Hegemony. El efecto psicológico fue devastador. La tripulación del Hegemony se encontró luchando no solo contra barcos, sino también contra los fantasmas de las personas que habían asesinado. Cada embarcación destruida estaba acompañada de un nombre, un rostro, una vida, que se había interrumpido. Señor, estamos perdiendo barcos a un ritmo que no podemos contar, informó el oficial táctico. Las armas humanas son increíblemente avanzadas. Parecen estar usando algún tipo de manipulación cuántica. Tecnología. Sexton observó cómo su flota era destruida sistemáticamente. En 30 minutos en medio de la lucha, había perdido la mitad de sus barcos, mientras que la flota humana parecía intacta. Su tecnología estaba tan por encima de todo lo que poseían los Hegemony, que era como luchar con palos contra armas láser. Almirante, dijo el comandante Valk en voz baja, quizás debería considerar la rendición. Antes de que Sexton pudiera responder, el almirante, la voz de Chen volvió a inundar el puente. Almirante Sexton, su flota está derrotada. Ordene a las naves restantes que apaguen sus armas y se preparan para ser abordados. ¿Y si me niego?, preguntó Sexton. Entonces, morirán con honor igual que nuestros hijos en la tierra. La decisión es tuya. Sex entonces miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba exhausta y aterrorizada. La mitad de su flota había desaparecido,
y la otra mitad estaba siendo sistemáticamente inutilizada. No había vergüenza en rendirse ante una fuerza superior. Todos los barcos, alto el fuego y apaguen las armas, ordenó. Prepárense para ser abordados. El tiroteo cesó, pero las naves humanas permanecieron en formación alrededor de las naves de la hegemonía, supervivientes. Las lanzaderas de abordaje comenzaron a moverse entre las flotas y, pronto los soldados humanos fueron, asegurando, todas las naves de la hegemonía. Cuando el grupo de abordaje llegó al puente de la ira del dominio, Sexton se sorprendió, por lo que vio. Los soldados humanos eran profesionales y corteses, aseguraron las armas y restringieron el movimiento, pero trataron a la numerosa tripulación con respeto. El líder del grupo de abordaje era un hombre alto, mujer de cabello corto y gris y ojos tranquilos. Se acercó a Sexton y le habló. En lenguaje estándar de hegemonía perfecta, Almirante Sexton, soy el coronel Martínez. Ahora eres prisionero de la Fuerza Expedicionaria Humana. Tú y tu tripulación serán tratados según los estándares protocolos militares. El coronel Sexton dijo. ¿Puedo preguntar qué piensa hacer con nosotros? Eso depende, respondió Martínez. El almirante Chen quiere hablar con usted. Personalmente, tiene preguntas sobre la doctrina militar hegemónica y las reivindicaciones territoriales. Una hora después, Sext se encontraba en la bahía de lanzaderas de la nave insignia del almirante Chen. La nave era aún más impresionante desde dentro que desde fuera. Los pasillos eran amplios y bien iluminados con tecnología avanzada. Pantallas que mostraban información táctica en varios idiomas. La tripulación humana se movía con determinación y eficiencia, pero también parecían relajados y confiados de una manera que el personal de Hishgemani rara vez lo hacía. Almirante Chen lo conoció en una sala de conferencias más grande que la mayoría de los puentes de los barcos de la hegemonía. Era una mujer de mediana estatura. De estatura, cabello oscuro y ojos inteligentes que parecían verlo todo. Cuando hablaba, su voz transmitía una claridad absoluta. Autoridad. Almirante Sexton, por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Sexton tomó el asiento ofrecido, notando que había sido ajustado para su especie. Fisiología. La atención al detalle fue impresionante. Almirante Chen, ¿puedo preguntarle? ¿Sobre su flota? Nuestra inteligencia sugería que la humanidad solo tenía capacidades básicas de vuelo espacial. Chen sonrió. Pero no era una expresión agradable. Tu inteligencia se basaba en lo que queríamos que vieras. La Tierra es nuestro hogar mundo, pero no es nuestro único mundo. Llevamos explorando el espacio mucho más tiempo del que su imperio imagina. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa estelar, puntos de luz. Aparecieron por toda la galaxia, mucho más allá de las fronteras del espacio hegemónico. Estas son colonias humanas, almirante. Nosotros los hemos estado construyendo durante más de 300 años, manteniéndonos siempre fuera del alcance de poderes galácticos como su imperio. Aprendimos hace mucho tiempo que era más seguro permanecer ocultos hasta que fuéramos lo suficientemente fuertes para defendernos. Sexton miró el mapa conmocionado. Había cientos de asentamientos humanos repartidos por regiones del espacio que Hishgemani nunca había explorado, pero las naves en la Tierra, dijo, eran tan primitivo comparado con su flota. Eran naves de entrenamiento de la Academia, explicó Chen. Mantenemos una pequeña defensa, fuerza en la Tierra para que el planeta pareciera estar normalmente defendido. Los jóvenes oficiales que murieron allí estaban en su primer misión de entrenamiento. El horror de lo sucedido comenzó a hacerse evidente para Sexton. ¿Quieres decir que atacamos un escuadrón de entrenamiento? Exactamente. 12 naves tripuladas por estudiantes que nunca habían presenciado un combate real. Murieron porque eligieron defender su mundo natal en lugar de revelar existencia de nuestro ejército real. Chen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al espacio. Almirante, tu imperio cometió un grave error. Asumiste que lo que podías ver era todo lo que existía. Nunca lo consideraste. Una especie podría optar por ocultar sus verdaderas capacidades. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Sexton. Eso depende de la respuesta de su imperio, respondió Chen. Actualmente nos estamos moviendo hacia el núcleo mundos de la hegemonía. Nuestro objetivo no es la conquista, es la justicia.
Tu imperio nos atacaron sin provocación y asesinaron a nuestro pueblo. Debe haber consecuencias. Sextan sintió un escalofrío que lo recorrió. Planeas atacar los mundos de origen de la hegemonía, si es necesario, dijo Chen con calma. Pero preferiríamos evitar un derramamiento de sangre innecesario. Por eso quiero, para enviar un mensaje a tu alto mando. Ella le entregó un dispositivo de comunicación. Diles lo que has visto. Aquí explicamos que la humanidad no es la especie primitiva que creían que éramos. Hazles entender que la agresión continua solo conducirá a su destrucción. Sexton tomó el dispositivo con temblor manos. ¿Qué mensaje quieres que te envíe? La verdad, dijo Chen simplemente. Dime que la flota humana es real, que nuestra tecnología es superior a la de ellos y que vamos a llegar. Diles que tienen una oportunidad de evitar una guerra que no pueden ganar. Y si se niegan a escuchar, Chen, si su expresión se endurece, entonces aprenderán la misma lección que usted aprendió hoy, a las duras penas. Mientras Sex componía su mensaje, pensó en los rostros jóvenes que había visto durante la batalla. 12 estudiantes que habían muerto defendiendo su mundo, sin saber que su sacrificio despertaría a un gigante dormido. El mensaje que él le envió al alto mando de la hegemonía fue simple y directo. Flota humana confirmada. Tecnología superior recomendada. Negociación inmediata. La alternativa es la derrota total. Pero incluso cuando envió el mensaje, Sexton sospechó que no sería suficiente. La hegemonía había gobernado el galaxia durante miles de años. No se rendirían fácilmente, ni siquiera ante una fuerza superior. Lo que no sabía era que las fuerzas humanas ya se movían por el espacio de la hegemonía, el sabotaje. Las operaciones que habían estado debilitando la infraestructura de la hegemonía durante meses se estaban acelerando. Las líneas de suministro estaban siendo. Los aviones estaban cortados. Las redes de comunicación fallaban. Y las instalaciones militares clave sufrían accidentes misteriosos. El embajador Krell, que todavía trabajaba solo en su oficina de inteligencia, finalmente había reunido pruebas suficientes para demostrar su teoría sobre los accidentes. Pero cuando intentó presentar sus hallazgos al Sumo Consejo, descubrió que los sistemas de comunicación estaban caídos. Sus advertencias urgentes nunca llegaron a quienes necesitaban escucharlas. En el ámbito militar, en bases por todo el imperio, los oficiales estaban descubriendo que su equipo estaba fallando en momentos críticos. Los sistemas de armas fallaban. Los barcos desarrollaban problemas misteriosos y las redes informáticas se estaban volviendo poco fiables. Los humanos habían pasado meses infiltrándose en sistemas de hegemonía, colocando virus ocultos y programas de sabotaje que se activarían cuando fuera necesario. Ahora, a medida que sus flotas avanzaban hacia los mundos centrales, estaban paralizando la capacidad del imperio para responder. La almirante Chen se encontraba en el puente de su nave insignia, observando cómo más flotas humanas emergían del hiperespacio. La segunda había llegado la flota, seguida de la tercera y la cuarta. Pronto tendría más de 10.000 barcos bajo su mando. Almirante, su oficial de comunicaciones, dijo: «Estamos recibiendo una respuesta del alto mando de Hegemony. Transmítanla». La voz que llenó el puente con arrogancia y desdén. Naves humanas desconocidas. Esta es la flota del alto almirante Hegemony. Ustedes son... Se les ordenó retirarse de nuestro territorio inmediatamente. Cualquier acción hostil será respondida con una fuerza abrumadora. Chen sonrió fríamente. Fuerza abrumadora. Almirante Fox, no creo que... Entiende tu situación. Tu imperio ya está bajo ataque. Revisa tus líneas de suministro y tus comunicaciones. Redes, sus bases militares. Llevamos meses preparándonos para esta guerra. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. ¿De qué estás hablando? El accidente es que han estado plagando su imperio, almirante. Las fallas de equipo, las explosiones, los fallos del sistema. Esos no fueron accidentes. Fueron los primeros movimientos de una guerra que iniciaste cuando atacaste a nuestros hijos. Chen se volvió a su oficial táctico. Muéstrale. A través del espacio de hegemonía, agentes humanos activaron los programas de sabotaje que habían pasado meses instalando. Las bases militares se quedaron sin electricidad. Los sistemas de comunicación, fuera de línea, y los depósitos de suministros estallaron en explosiones cuidadosamente sincronizadas. El ataque cuidadosamente coordinado paralizó infraestructura de hegemonía en cuestión de minutos. Esto es imposible.
La voz de Tox transmitía sorpresa e incredulidad. El imperio ha estado librando la guerra equivocada, explicó Chen. Pensaban que estaban conquistando mundos primitivos. Case dio cuenta de que algunos de esos primitivos eran más inteligentes que tú. La flota humana comenzó a adentrarse más en espacio de hegemonía, y por primera vez en 1000 años, el mayor imperio de la galaxia comenzó a sentirse genuino miedo. El mundo capitalino de Hishgemani Supremis nunca había visto un pánico como este. Durante más de 1000 años había sido el centro del imperio más poderoso de la galaxia. Sus ciudades se extendían por continentes enteros, y sus estaciones orbitales albergaban a miles de millones de seres de cientos de especies diferentes. Ahora, sonaban las sirenas de emergencia por todo el planeta a medida que llegaban informes de todo el imperio. Las bases militares estaban fuera de servicio. Las líneas de suministro estaban cortadas y flotas enteras desaparecían sin dejar rastro. En la sesión de emergencia del Alto Consejo, los múltiples jefes del canciller Morvik discutían entre ellos mientras los otros miembros del Consejo estaban sentados en silencio, atónito. «Esto no puede estar pasando», insistió una de las cabezas de Morvik. «La inteligencia decía que los humanos eran primitivos. Nuestra inteligencia estaba equivocada», respondió otra cabeza. «La pregunta es ¿qué hacemos ahora?». El almirante Tox se paró frente al Consejo, su confianza habitual reemplazada por un miedo apenas controlado. «Consejo miembros. La situación es peor de lo que pensábamos inicialmente. La flota humana ha crecido a más de 10.000 naves y están avanzando hacia nuestros sistemas centrales. Nuestros intentos de movilizar flotas defensivas han fracasado porque nuestra infraestructura ha sido saboteado sistemáticamente. ¿Cómo es posible?», le exigió el Consejo. «Miembro Sara, nuestros sistemas de seguridad son los mejores de la galaxia». «Al parecer no», respondió con gravedad. «Los humanos se han estado infiltrando en nuestros sistemas durante meses. Han colocado agentes durmientes en nuestras colonias, instalado virus en nuestras computadoras, redes, y sabotearon nuestras líneas de suministro. Todo lo que creíamos saber sobre esta especie era erróneo». Embajador Krell finalmente habló desde su posición al fondo de la cámara. «Honorable Consejo», intenté advertirle. «Hace meses sobre el patrón de accidentes en nuestro territorio. Si hubieras escuchado entonces podríamos saber. Estaban preparados para este ataque. No es momento de culpar», declaró el canciller Morvk. «¿Cuáles son nuestras opciones, almirante?». Tox activó una pantalla holográfica que mostraba la situación militar actual. Los marcadores rojos indicaban la presencia de una flota humana. Posiciones, mientras que los marcadores azules mostraban las fuerzas hegemónicas restantes. El panorama no era alentador. «Tenemos 3 principales flotas aún operativas», TH explicó la flota local aquí en Supremis. La segunda flota en los astilleros de Sherion y la 7ª flota en la línea defensiva exterior. En conjunto representan unos 4.000 barcos contra 10.000 naves humanas con tecnología superior. Krell añadió con gravedad. «Hay otra opción», dijo Tox a regañadientes. «Nosotros. Podría intentar negociar». La sala del consejo estalló en voces enojadas. Ella idea de que la poderosa Hishgemani negociara con una especie que habían intentado conquistar era casi impensable. «Negociar». El concejal Rex gritó. «Somos la Hishgemani. No negociamos con primitivos. Estos primitivos destruyó la mitad de nuestras fuerzas armadas y paralizó nuestra infraestructura». Tox señaló. «Quizás sea hora de reconsiderar nuestra evaluación de sus capacidades». Mientras tanto, a 50 años luz de distancia, el almirante Chen se reunía con los comandantes de su flota a bordo del buque insignia Inevitable. La enorme nave servía como tanto un buque de guerra como un centro de comando móvil, coordinando los movimientos de la mayor fuerza militar humana jamás vista. Reunidos. «Almirante, la 4ª flota ha llegado al sistema Sherion», informó Almirante Park, comandante de la 2ª flota. «Han encontrado una importante resistencia hegemónica allí. Se esperaba». Chen respondió estudiando las exhibiciones tácticas. «Los astilleros Sherion son cruciales para su esfuerzo bélico. Lucharán con ahínco para defenderlos». El almirante Torres, el más joven de los comandantes de la flota, se inclinó adelante en su silla. «Señora,
Nuestra inteligencia sugiere que el Hikemani está tratando de reunir a sus restantes fuerzas para una última resistencia en su capital. ¿Deberíamos enfrentarlas directamente? Chen consideró la pregunta cuidadosamente. Las flotas humanas tenían la ventaja tecnológica, pero la hegemonía aún la tenían. Un número significativo. Un asalto directo a su capital costaría tanto barcos como vidas. No, dijo finalmente. No estamos aquí para masacrar a todos en la galaxia. Estamos aquí para dejar claro un punto. Almirante Park, quiero que tome la segunda flota y demostrar nuestras capacidades en la línea defensiva exterior. Muéstrales lo que nuestras armas pueden hacer, pero ofrézcanles la oportunidad de rendirse. Y si se niegan, preguntó Park, entonces, muéstrales las consecuencias de su elección, respondió Chen con frialdad. La batalla en la línea defensiva exterior se convirtió en leyenda. La séptima flota de Hikemani estaba compuesta por 800 barcos, incluyendo algunos de los buques más poderosos de su armada. Se habían posicionado en una posición defensiva, formación alrededor de una intersección hiperespacial crítica, con la esperanza de frenar el avance humano. Cuando la flota del almirante Park, al llegar, el comandante del Hikemani, el almirante Bort, confiaba en sus posibilidades. Sus barcos superaban en número a los humanos 2-1 y luchaban en una posición defensiva de su elección. Flota humana. Aquí el almirante Bort de la séptima flota de la hegemonía. Estás invadiendo el espacio soberano de la hegemonía. Retírense inmediatamente o serán destruidos. La respuesta del almirante Park se transmitió en todas las frecuencias, asegurando que todos los barcos de ambas flotas pudieran oírlo. Almirante Bort, usted está defendiendo un imperio que atacó a civiles inocentes y asesinó a niños. Te ofrecemos una oportunidad de rendirte con honor. Acéptalo, nunca. Bort respondió. La Hikemani no inclínate ante los primitivos. Muy bien, dijo Park con tristeza. Elegiste tu destino. ¿Qué pasó después? Luchar contra todo lo que la hegemonía creía saber sobre la guerra espacial. El ser humano. Las naves comenzaron a moverse en patrones que parecían imposibles. Entraban y salían del espacio normal, apareciendo detrás naves de hegemonía y desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlos. Las armas creaban campos de energía que ignoraban los escudos y las armaduras, y llegaban directamente a las naves enemigas para inutilizarlas, sistemas críticos. Pero el arma más aterradora del arsenal humano no era tecnológica, era psicológico. Mientras la batalla rugía, las naves humanas continuaron sus transmisiones conmemorativas. Los rostros de los 12 jóvenes oficiales que habían muerto en la Tierra aparecieron en cada pantalla, sus nombres pronunciados con reverencia y ira. Para el teniente Kim, un capitán humano gritó cuando su nave desactivó un crucero Hikemani. Para Enen Rodríguez otra voz gritó como un Hikemani. El acorazado perdió potencia y comenzó a derivar. Las tripulaciones del Hikemani se encontraron luchando no solo contra superiores tecnología, pero también el peso de su propia culpa. Cada barco averiado era un recordatorio de las vidas inocentes que habían arrebatado. Cada nombre pronunciado era una acusación que dolía más que cualquier otra. El almirante Bort observó con creciente horror cómo su flota era sistemáticamente desmanteladas. Las naves humanas se movían como fantasmas, atacando sin previo aviso, y desapareciendo antes de que sus armas pudieran responder. Sus naves más poderosas quedaron reducidas a cascos a la deriva en cuestión de minutos. Señor, dijo su oficial táctico con voz temblorosa, hemos perdido el 60% de nuestra flota. Recomiendo la retirada inmediata. No, gritó Bort. Somos los Hegemonía. No nos retiramos. Pero incluso mientras hablaba, más de sus barcos estaban cayendo, en silencio. Las armas humanas parecían apuntar a la voluntad de luchar tanto como las propias naves. Las tripulaciones estaban rendirse en lugar de enfrentar la guerra psicológica que acompañaba a cada ataque. El almirante Bort llegó. El almirante Voz de Park. Por el canal de comunicaciones. Su flota está derrotada. Orden, sus naves restantes se retirarán y no se perderán más vidas. Ford miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba agotado y desmoralizado. La mitad de su flota había desaparecido, y la otra mitad apenas funcionaba. La flota humana permanecieron intactos,
sus naves moviéndose por el espacio como depredadores que apenas habían comenzado a cazar. Todas las naves, dijo en silencio, cesar el fuego y prepararse para rendirse. La noticia de la derrota de la séptima flota llegó a la capital en cuestión de horas. Cuando llegaron los informes, el Alto Consejo finalmente comenzaron a comprender el verdadero alcance de la amenaza que enfrentaban. 800 naves, dijo el canciller Mork en incredulidad. La séptima flota era una de nuestras fuerzas más poderosas, y apenas rozaban la flota humana. Las armas humanas están más allá de todo lo que hemos encontrado, informó Tox. Parecen utilizan algún tipo de tecnología de manipulación dimensional. Nuestros escudos y armaduras son inútiles contra ellos. El embajador Krell se levantó lentamente. Miembros del Consejo, he estado estudiando las tácticas y la tecnología humanas. Creo que entiendo a qué nos enfrentamos. Explícanoslo, ordenó Morbeck. Los humanos no solo son más avanzados que nosotros, dijo Krell con cautela. Son más avanzados que cualquier otra persona en la galaxia. Su tecnología sugiere que han estado explorando regiones del espacio que ni siquiera sabíamos que existían. Aprendí cosas que nuestra ciencia no puede explicar. ¿Qué dices? La concejala Sara preguntó. Digo que no se trata de una especie primitiva que tuvo suerte, respondió Krell. Se trata de una civilización avanzada que ha ocultado sus verdaderas capacidades durante siglos. Son tan tecnológicamente mucho más allá de nosotros que esta guerra no es una batalla entre iguales. Es un exterminio. La sala del consejo quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. El poderoso Hegemonía, gobernante de la galaxia durante 1000 años, se enfrentaba a un enemigo que podía destruirlo sin esfuerzo. ¿Qué? ¿Qué quieren?, preguntó finalmente Mork. Justicia, dijo una nueva voz desde el sistema de comunicación de la cámara. Todas las cabezas se giraron cuando la imagen del almirante Chen apareció en la pantalla principal. De alguna manera, los humanos se habían infiltrado incluso en los sistemas de comunicación más seguros del mundo capitalino. Miembros del consejo, dijo Chen. Dijo con calma. Soy la almirante Sara Chen, de la Fuerza Expedicionaria Humana. Creo que es hora de que hablemos. ¿Cómo accediste? ¿Nuestros canales seguros?, preguntó. De la misma manera que accedimos a su ejército. Redes, sus sistemas de suministro y sus instalaciones defensivas, respondió Chen. Su seguridad fue diseñada para mantener alejadas a las especies primitivas. No somos primitivos. Los líderes del canciller Mork se consultaron antes de hablar. Almirante Chen, ¿cuáles son sus condiciones? Sencillo, dijo Chen. La rendición inmediata e incondicional de todas las fuerzas militares de Hegemony, la renuncia de Alto Consejo actual, y el establecimiento de un nuevo gobierno galáctico basado en principios de igualdad y representación, en lugar de conquista y opresión. ¿Y si nos negamos?, preguntó Mork. Chen con la expresión endurecida. Entonces demostraremos qué sucede cuando atacas a los hijos de la humanidad. Tu elección, canciller, paz con honor o guerra sin piedad. La comunicación terminó. Saliendo del consejo, en un silencio atónito, fuera de las ventanas de la cámara pudieron observar las primeras naves humanas apareciendo en el borde del sistema. La flota que había conquistado la galaxia estaba llegando a casa, y por primera vez en 1000 años, los Hegemony sintieron miedo. A lo lejos más barcos continuaban llegando. La flota humana crecía cada hora, y con cada nueva llegada, el mensaje se hacía más claro. Esto no fue solo una venganza por el ataque a la Tierra, fue el fin de un imperio y el comienzo de algo nuevo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 2 años desde la rendición de la hegemonía, y la galaxia estaba transformándose de maneras que nadie podría haber imaginado. La guerra había terminado no con una masiva batalla y destrucción, pero con una simple transmisión del canciller Mork. Frente a una abrumadora humanidad, la superioridad militar y el fracaso total de la infraestructura de hegemonía, el Consejo Gobernante había optado por la rendición en lugar de la aniquilación. Los humanos habían aceptado la rendición. Con una gracia que sorprendió a todos, el almirante Chen se encontraba en la plataforma de observación de la estación espacial que ahora orbitaba el antiguo mundo capital de la hegemonía. La enorme estructura servía como sede de la nueva galaxia, Confederación,
Un gobierno democrático que representaba a más de 10.000 especies diferentes en toda la galaxia. Almirante, la sesión informativa matutina está lista, dijo el coronel Martínez, quien se había convertido en jefe de personal de Chen después de la guerra. Gracias, coronel. ¿Algún problema importante hoy? Los problemas de siempre, respondió Martínez. Algunos de los antiguos mundos hegemónicos aún se están adaptando a tener una representación real en el gobierno. Y aún estamos descubriendo nuevas colonias humanas que quieren unirse a la Confederación, asintió Chen. La revelación de la verdadera extensión de la humanidad fue una de las mayores sorpresas de la posguerra. A medida que los asentamientos humanos ocultos, a medida que se revelaban por toda la galaxia, se hizo evidente que la humanidad había sido la más poderosa de la galaxia. Especies colonizadoras exitosas durante siglos. ¿Cuántas colonias nuevas esta semana?, preguntó Chen. 17, Martínez respondió. Incluyendo 3 en regiones que nosotros ni siquiera sabían que estaban habitadas. Las flotas de exploración han estado ocupadas. Caminaron por los pasillos de la estación, pasando seres de docenas de especies diferentes. Antigua hegemonía. Los soldados trabajaron junto a ingenieros humanos mientras los diplomáticos extraterrestres debatían políticas con políticos humanos. La integración había sido sorprendentemente fluida, aunque no exenta de desafíos. En la sala de conferencias principal, el diario La Sesión Informativa ya estaba en marcha. El almirante Sextán, ahora asesor militar de la Confederación, estaba presentando un informe sobre la integración de las antiguas fuerzas de la hegemonía. La transición continúa avanzando bien. Decía que la mayoría de los exoficiales de la hegemonía se han adaptado a la nueva estructura de mando. Ha habido algunas quejas sobre el proceso democrático de toma de decisiones, pero en general, la moral está mejorando. Chen tomó asiento a la cabecera de la mesa. Cualquier cambio importante. Preocupaciones, almirante. Sakan parecía incómodo. Hay un problema, almirante Chen. Los oficiales más jóvenes de Hegemony se preguntan sobre las capacidades militares humanas. Quieren saber por qué. La tecnología es muy avanzada. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Chen. Se preguntan dónde ha estado la humanidad durante los últimos siglos. Nuestros registros históricos no muestran evidencia de civilización humana antes de su aparición en la Tierra. Sin embargo, sus colonias se extienden por regiones del espacio que tomaría miles de años alcanzarlo con tecnología convencional. Chen intercambió miradas con el coronel Martínez. Esta era una conversación que llevaban tiempo esperando. Almirante Sexton, dijo Chen con cautela, ¿qué sabes de viajes interdimensionales? ¿Interdimensionales? Sextán parecía confundido. Eso es física teórica. Ninguna especie ha logrado jamás tecnología interdimensional práctica. Ninguna especie en esta galaxia. Chen lo corrigió. Almirante, creo que es hora de que conozca toda la verdad sobre la humanidad. Activó la sala. Pantalla holográfica que muestra un mapa tridimensional del espacio local. Los familiares brazos espirales de su galaxia. Apareció con miles de puntos de luz que marcaban sistemas habitados. Esto es lo que conocemos como la galaxia, dijo Chen. Pero no es la única galaxia. La pantalla se amplió, mostrando más estructuras espirales alrededor de las suyas. Estas son las galaxias vecinas. Durante los últimos 500 años la humanidad los ha estado explorando. Sex entonces miró fijamente la exhibición en estado de shock. ¿Quieres decir que hay otras galaxias con vida inteligente? Decenas de ellos, confirmó Chen. Hemos establecido contacto con civilizaciones que hacer que la vieja hegemonía parezca primitiva. Hemos aprendido tecnologías que parecían imposibles. Y hemos descubierto amenazas que hacen que la conquista galáctica parezca un juego de niños. Cambió la pantalla para mostrar un mapa estelar que se extendía más allá de lo que Sexton jamás hubiera imaginado. Los puntos de luz indicaban la presencia humana, junto colonias, bases de exploración y puestos diplomáticos repartidos por múltiples galaxias. La fuerza de defensa de la Tierra con la que te encontraste era exactamente lo que dijimos que era. Un escuadrón de entrenamiento, Chen continúa. Nuestro ejército real ha estado lidiando con amenazas que abarcan múltiples dimensiones. La flota que derrotó a Hegemonía era una pequeña fuerza expedicionaria que recordamos cuando la Tierra fue atacada. ¿Pequeño? Sexton preguntaba semanalmente.
10.000 barcos era una fuerza pequeña, una pequeña fracción de nuestro ejército actual, confirmó Chen. Almirante, la humanidad se ha estado preparando para amenazas que hacen que la hegemonía parezca pacífica. Nos hemos topado con especies que consumir galaxias enteras, seres de energía que existen fuera del espacio-tiempo normal y inteligencias artificiales que abarcan múltiples dimensiones. El coronel Martínez se hizo cargo de la sesión informativa. Lo que aprendimos de estos encuentros se desprende que la mayor fortaleza que cualquier civilización puede tener es la unidad. Especies que luchan entre sí son fácilmente conquistables por amenazas externas. Por eso elegimos crear la Confederación en lugar de simplemente estableciendo un imperio humano. Podrías haber gobernado la galaxia, Sextan dijo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque gobernar mediante el miedo y la opresión te hace débil, respondió Chen. Los Higgemani controlaban miles de especies, pero siempre estaban a una rebelión de distancia. Colapso. La Confederación se basa en la cooperación voluntaria y el beneficio mutuo. Es mucho más fuerte. La exhibición cambió de nuevo, mostrando la rápida expansión de la Confederación en los últimos 2 años. Antiguos mundos de Higgemani no solo se habían unido voluntariamente, sino que muchos estaban aportando recursos y conocimientos que fortalecían a todo el grupo. No organización. El almirante Sexton Chen dijo: voy a compartir con ustedes algo que nunca se lo dije a nadie fuera del control humano. La razón por la que hemos estado explorando otras galaxias es porque hemos detectado algo que se acerque a nuestro grupo local. Algo que hará que la conquista de la hegemonía parezca algo menor. Desacuerdo. ¿Qué clase de algo?, preguntó Sexton. Nosotros, llámalos devoradores, dijo Chen con gravedad. Son una máquina. Inteligencia de fuera de nuestro espacio dimensional. Consumen todo. Galaxias para impulsar su expansión. Nuestros sensores de largo alcance sugieren que llegarán a nuestra zona en aproximadamente 50 años. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. 50 años, dijo Sexton lentamente. ¿Qué podemos hacer contra algo así? Juntos podríamos tener una oportunidad. Chen respondió. Solas todas las especies de la galaxia se extinguirían en un plazo de década. Se giró para dirigirse a toda la sala. Para eso existe la Confederación. No para reemplazar a la hegemonía con otro imperio, sino unir a todas las especies inteligentes en preparación para una amenaza que ninguno de nosotros podría enfrentar solo. El almirante Sexton miró los mapas estelares que mostraban el vasto alcance de la exploración humana y la amenaza inminente. Almirante Chen, ¿por qué me dice esto? Porque necesitamos ayuda, dijo Chen, simplemente. La tecnología humana es avanzada, pero no podemos defender múltiples galaxias con solo nuestras propias fuerzas. Necesitamos todas las especies, todos los mundos, todas las inteligencias, trabajando juntos. ¿Qué pasa con las especies que se niegan a cooperar?, preguntó el embajador Krell, quien había estado escuchando en silencio desde el fondo de la sala. Esperamos que no haya ninguno, Chen. Respondió. Pero si es necesario, usaremos los mismos métodos que usamos en la hegemonía. A veces hay que demostrar las consecuencias del aislamiento antes de que la gente comprenda los beneficios de la cooperación. La sesión informativa continuó durante otra hora, cubriendo los detalles prácticos de la preparación ante una amenaza interdimensional. Al terminar, el almirante Sexton se acercó a Chen en privado. Almirante, tengo una pregunta más, dijo. Los 12 oficiales que murieron en la Tierra, ¿sabían algo de esto? La expresión de Chen se suavizó. No, no lo hicieron. Eran cadetes de la academia en su primera misión de entrenamiento. Sabían que la Tierra era importante, pero no sabían por qué. Murieron protegiendo un mundo. Pensaban que era el único hogar de su especie. Murieron creyendo que eran la última esperanza de la humanidad, dijo Sexton. En una sí eran, respondió Chen. Su sacrificio despertó algo en la humanidad que habíamos olvidado. Durante siglos, nos hemos centrado en la exploración y el descubrimiento, pero cuando nuestros hijos murieron defendiendo la Tierra, recordamos que hay cosas por las que vale la pena luchar. Señaló hacia las ventanas de observación donde se veían las luces de la Confederación.
La capital se extendía en la distancia. Todo lo que ves aquí existe, porque 12 jóvenes oficiales decidieron luchar contra una batalla imposible. Nos dieron el tiempo y la motivación para volver a casa y construir algo mejor. Sextan asintió, lentamente. Y ahora nos enfrentamos a una amenaza aún mayor. Sí, asintió Chen. Pero la enfrentamos juntos. La hegemonía intentó gobernar mediante el miedo y la conquista. La confederación se basa en la esperanza y cooperación. Cuando lleguen los devoradores encontrarán una galaxia unida, no dividida. Mientras observaban la ajetreada tráfico de naves que se movían entre los mundos de la confederación, un nuevo grupo de naves apareció en el horizonte. Eran elegantes naves humanas, pero su diseño no se parecía a nada que Sexton hubiera visto antes. «Almirante, ¿qué son esas naves?», preguntó. Chen sonrió. La séptima flota de exploración regresa de la galaxia de Andrómeda. Han estado ausentes por 3 años, estudiando la tecnología de los devoradores y buscando debilidades. ¿Encontraron alguna? Lo sabremos pronto, respondió Chen. Pero esa es la ventaja de tener miles de colonias en múltiples galaxias. Incluso si los devoradores destruyen nuestro cúmulo local, la humanidad sobrevivirán y también lo harán nuestros aliados. Las naves atracaron en la estación y Chen pude ver a las tripulaciones desembarcar. Parecían cansadas pero decididas. Llevaban cristales de datos que contenían 3 años de investigación sobre su mayor enemigo, el almirante Sexton. Chen dijo, ¿te gustaría asistir a la sesión informativa? Podrías aprender algo interesante sobre la realidad de la humanidad. Capacidades militares. Sexton dudó. Almirante, no estoy seguro de querer saber cómo eres mucho más poderoso de lo que pensábamos. Chen rió. Almirante, la flota que derrotó a los Hishgemeni representaba aproximadamente el 1% de nuestra fuerza militar total. Los barcos que, viéndolo ahora, son de nuestra división científica. Son flotas de combate reales, considerablemente más grande. Mientras caminaban hacia la sala de informes, Sexton reflexionó sobre cuánto la galaxia había cambiado. 2 años atrás, él era un almirante conquistador al servicio de un imperio que se creía invencible. Ahora era asesor de una confederación democrática, preparándose para luchar contra un enemigo que amenazaba toda la existencia. La ironía no se le escapó. La hegemonía había pasado 1000 años conquistando especies primitivas, sin darse cuenta de que la civilización más avanzada de la galaxia había sido cultos a plena vista. Atacaron la Tierra pensando que era un mundo indefenso, solo para descubrir que habían despertado, un gigante dormido. Pero quizás la mayor ironía fue que la respuesta de la humanidad a la agresión había sido crear algo mejor que lo que habían destruido. La Confederación era más fuerte, más justa y más unida que la hegemonía jamás había sido. Al entrar en la sala de informes, Chen se giró a Sexton por última vez. Almirante, una vez me preguntó por qué no simplemente establecer un imperio humano tras derrotar a la hegemonía. La respuesta es sencilla. Los imperios caen, las confederaciones perduran. Cuando lleguen los devoradores, descubren que esta galaxia ya no está dividida. Se enfrentarán no solo a la humanidad, sino a todas las especies inteligentes que trabajan juntos. ¿Y si eso no fuera suficiente?, preguntó Sexton. La sonrisa de Chen era fría y determinado. Entonces aprenderán lo que pasa cuando amenazas a los hijos de la humanidad. A todos ellos. Fuera de en la estación las estrellas brillaban apaciblemente, pero el almirante Sexton ahora sabía que las apariencias engañaban. En algún lugar de en la oscuridad entre galaxias, un antiguo enemigo se acercaba, pero por primera vez desde que se enteró de la amenaza, sintió esperanza. La galaxia ya no estaba sola. Tenían 50 años para prepararse, y no los desperdiciarían. La verdadera guerra aún estaba por llegar, pero esta vez estarían listos.